¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que servicios como Netflix o Zoom funcionan tan bien para millones de personas al mismo tiempo? Bueno, la respuesta está en una revolución que ha estado ocurriendo casi en silencio, el viaje de nuestras redes. Hemos pasado de sistemas que se configuraban a mano, uno por uno, a una nueva era de inteligencia artificial y autonomía. Hoy vamos a explorar justo esa increíble transformación. Y para arrancar, tenemos que plantearnos la pregunta central de todo este análisis. A ver, la arquitectura de red que sostuvo a Internet por décadas simplemente ya topó con una pared. Las nuevas demandas del 5G, del Internet de las cosas, de la nube, todo esto ha llevado a los modelos de siempre a su límite absoluto. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de esta historia. Porque para poder apreciar la revolución, primero hay que entender cómo era el mundo de antes y por qué, la verdad, estaba destinado a romperse. Pensemos en una red tradicional. Cada equipo, cada router, cada switch es como una isla. El cerebro, o sea, la lógica que decide qué hacer, y el músculo, el que mueve los datos, están fusionados dentro de cada aparato. Esto quiere decir que un administrador tiene que ir y configurar cada equipo individualmente, literalmente caja por caja. Claro, el problema con esto es la escala. Hoy tenemos miles de millones de dispositivos conectados y un tráfico de datos que no para de crecer. Ese modelo manual simplemente colapsa, ya no da más. Y esta rigidez no solo es que frena la innovación, sino que, como vamos a ver, crea unas brechas de seguridad que pueden ser un verdadero desastre. Y aquí están los puntos débiles, bien claritos. Primero, la complejidad. Configurar todo a mano es lento y es una fuente de errores humanos constante. La arquitectura es súper rígida, o sea, cualquier cambio es un proyecto gigantesco. Además, no hay una visión global de lo que pasa en la red. Y quizás lo peor de todo es que se opera de forma reactiva, siempre corriendo detrás del problema, nunca anticipándose. Frente a esta crisis tenía que surgir algo. Y ese algo fue la primera gran revolución en la arquitectura de redes. Las redes definidas por software, o como las conocemos, SDN. La idea de SDN es, en el fondo, muy simple, pero es increíblemente poderosa. Vamos a separar la inteligencia del hardware. Es como si le sacáramos el cerebro, el plano de control, a cada dispositivo para centralizarlo en un software, en un controlador. De repente, la red deja de ser un montón de cajas tontas y se convierte en un sistema que podemos programar. Entonces, los roles ahora quedan súper claros. El plano de control, que está centralizado, toma todas las decisiones importantes sobre el tráfico de forma global, con una visión completa. Mientras tanto, los equipos de la red, el plano de datos, se convierten en meros ejecutores. Su único trabajo es mover paquetes a toda velocidad siguiendo las órdenes que reciben. Este cuadro lo resume todo perfecto, ¿no? Es el antes y el después. Pasamos de un control distribuido y casi a ciegas a uno centralizado y con visibilidad total. Y la automatización, bueno, deja de ser una colección de scripts frágiles para convertirse en una gestión mucho más sólida, basada en políticas y APIs. Ok, entonces SDN nos dio la capacidad de controlar la red como si fuera código, de programarla. Pero, ¿cómo hacemos para que esa red tome decisiones inteligentes por sí sola? Bueno, aquí es donde entra la inteligencia artificial. Y ojo, porque este es el punto clave de todo. Si SDN es el sistema nervioso que nos permite actuar sobre la red, la IA es el cerebro que analiza la información y decide qué acciones tomar. Juntos, llevan la red de ser simplemente programable a ser de verdad inteligente y capaz de adaptarse. Y esto se logra con un ciclo que nunca para, conocido como el bucle de control cerrado. Primero, la red observa su propio estado, recolectando una cantidad masiva de datos. Luego, la IA analiza todos esos datos, buscando patrones o prediciendo problemas. Después, el controlador SDN actúa para corregir o mejorar algo. Y finalmente, aprende del resultado para hacerlo todavía mejor la próxima vez. Es un ciclo de mejora continua. Gracias a este ciclo, la red de repente tiene superpoderes. En serio. Puede predecir la congestión antes de que la sintamos, detectar ataques de seguridad súper sutiles que las reglas de siempre jamás verían,
optimizar el uso de los recursos en tiempo real e incluso repararse a sí misma sin que un humano tenga que intervenir. Ok, suficiente teoría. Vamos a ver cómo esta combinación de IA y SDN funciona en el mundo real, resolviendo problemas que nos afectan a todos. El primer ejemplo es algo fundamental: mantener una buena calidad de servicio, incluso cuando la demanda de la red se dispara. Imaginen esto. Un modelo de IA detecta patrones que indican que miles de personas están a punto de empezar videoconferencias. Antes de que la red se sature y el video empiece a verse mal, el sistema, de forma proactiva, ya desvió el tráfico y asignó más ancho de banda. El resultado, una experiencia perfecta para el usuario y un uso mucho más eficiente de toda la infraestructura. Y el segundo caso de uso es crucial, la ciberseguridad, porque las redes inteligentes pueden aprender a defenderse solas. Aquí, la IA es como un centinela súper avanzado que nunca duerme. Analiza los flujos de datos y puede detectar patrones de ataque muy sutiles que para un humano serían invisibles. Y en el instante en que detecta la amenaza, ¡pum!, el controlador SDN actúa aislando al atacante o bloqueando ese tráfico malicioso en cuestión de milisegundos. Bien, entonces ya vimos el problema, la solución de arquitectura con SDN y esa capa de inteligencia que le pone la IA. Ahora, juntemos todo esto y miremos un poco hacia el futuro. Y como nos muestra esta línea de tiempo, esto no apareció de un día para otro, ¿eh? SDN es el resultado de más de 20 años de investigación, de experimentos, de ideas. Es una evolución que se construyó sobre el trabajo de muchísima gente. Esta tabla es el resumen perfecto de todo el viaje que hemos hecho. Pasamos de un control distribuido a uno centralizado, de una automatización manual y tediosa a una que se guía por datos. Y lo más importante, de no tener nada de inteligencia a tener una inteligencia que es predictiva y se adapta sola. Y si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. El cambio de mentalidad es brutal. Dejamos de obsesionarnos con el hardware, con configurar cajas. El nuevo enfoque es gestionar la experiencia del usuario, usar los datos para garantizar que las aplicaciones y los servicios que corren sobre la red simplemente funcionen perfecto. Y cerramos con esta pregunta, que es más bien para la reflexión. La tecnología para crear estas redes autónomas ya existe, ya está aquí. El verdadero desafío, y yo diría que la gran oportunidad para la próxima generación de ingenieros, es definir cómo diseñamos, cómo gestionamos y, sobre todo, cómo aprendemos a confiar en estos sistemas que aprenden y deciden por sí mismos.